Bienvenidas y bienvenidos otro lunes más a No odias los lunes en la 106.7 en Radio Almenara. Os recordamos que no odiéis los lunes. Odiáis el capitalismo. Cuando tengáis dudas en un grifo, a derecha, aprieta. A izquierda, ¡guau! Y nuestro enemigo es el poder, el que hay detrás de los gobiernos. Expropiese. El capitalismo, saben ustedes que siempre lo digo, es incompatible con la vida y por eso soy comunista. Y ahora les fastidia que vengamos aquí las gentes que hemos estado torturados y returados por la dictadura a poder hablar. Ese es lo que les puede hacer. Expropiese, señor alcalde. ¿Por qué no lleváis dispuesta contra toda villanía una hoz de rebeldía y un martillo de protestar? Expropiese. No odias los lunes. Bueno, ¿qué tal estás, Carlos? Hoy estamos muy solitas. Hoy Nos han sí, abandonado. esto cada vez está más desangelado. Ya lo siguiente va a ser una persona diciendo hola, buenos días y haciéndose todas las secciones. Me quedaré yo, ¿eh? Ah, vale, menos mal que tenemos por aquí a Elías. Yo me puedo quedar hablando solo. ¿Puedo? Sé que eres muy capaz. ¿Puedo empezar, ¿eh? No hace falta. No. Hola, buenas tardes. Ah, bueno, buenas tardes. No, que era ya para empezar, vale, digo. Vale. O sea, Es que con Elías siempre es una sorpresa. No sabes si va a hablar o no. No tienen tensión. Está ahí Sí. con el micrófono. ¿Empiezo? No, tú espérate. vale. Luego te damos paso, no te preocupes. Estoy aquí, por si acaso, Vale, nosotros estábamos diciendo. Tú vete haciendo Vale. preparando tu sección que tanto te preparas. Ok. Bueno, que Miguel no nos ha abandonado del todo. También hay que decir que Eso, es porque eso. hoy no ha podido el pobre. Es porque el trabajo es una mierda y hay que abolirlo ya. Y porque en el Eres Marxista vamos a hablar de una serie inglesa y... Es verdad. Claro, Es verdad eso no puede ser. que hemos recibido críticas porque en los últimos capítulos nadie se ha metido con los ingleses, o sea, bueno, nadie, Miguel, y hemos Efectivamente. recibido críticas de nuestros seguidores. Sí. Me ha dicho, si decís algo de los ingleses, di que en realidad en la parte de música les quiero, pero Vale. en todo lo demás les odio. Entonces, para el programa de hoy, que sin adelantar mucho algo que con la música tiene que ver, le podemos querer. Algo tiene que ver con la música, como el concierto que fuiste a ver la última vez de los aguacates. Ese es el último. Ese es el último concierto que he ido. Sí, los aguacates son muy divertidos, son una gente muy maja. Estuvimos primero tomándonos ahí una cervecilla con ellos, son muy agradables. Es que me hacía mucha gracia el nombre, pero seguro que están guays. Solo que dijiste, voy a ver a los aguacates. Y yo pensando ahí, un grupo de señores de 60 años recogiendo aguacates de la huerta. Pues no, son unos chavalines más jóvenes, yo diría que incluso que tú. Lo único malo que me robaron el abrigo en su concierto. Y no se lo perdonaré nunca a quien roba un abrigo en un concierto. Que roba un abrigo y cortar las manos, ¿no? Que vaya a robar a bares de señores pijos. Eso es verdad. En realidad está feo. Cuando alguien te roba, piensas, al menos roba, yo que sé, en Capital o algo así. Pero claro, es que para Capital tienes que pagar la entrada. Ya. No sé si te acaba compensando robar o no robar ahí. Totalmente. Bueno, pues como habéis adivinado, porque lo hemos dicho en realidad, hoy vamos a hablar de música, pero de una parte muy concreta que es el papel de las mujeres en la música y más en la música rock, y tenemos una invitada de lujo para este tema. Pues hoy tenemos a Monty Peiró, probablemente la invitada más polifacética que hayamos tenido por aquí. Ella es psicóloga, antropóloga y, si no me equivoco, también está estudiando criminología. También eres y has sido cantante y guitarrista en multitud de bandas de rock como Sweet Little Sister y The Shinas. Y además eres colaboradora de radio, tienes 2 podcasts como Todo Mal y Viejas, y te da tiempo a ser entrevistada por un ex vicepresidente del gobierno y por el motivo además por el que estás hoy aquí, que es la publicación de tu reciente libro El diablo vino a mí, género, drogas y rock and roll. Y seguro que me ha dejado muchas cosas, así que bienvenida, Monty, muchas gracias por cedernos un poco de tu tiempo, que vemos que es bastante valioso. Y nuestra primera pregunta era un poco esta: ¿cómo te da tiempo a hacer tantas cosas? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues la verdad es que no tengo una buena respuesta y además tampoco me gusta romantizar el hecho de que yo hago muchas cosas. Es verdad, hago muchas cosas. Siempre he sido muy hiperactiva desde que era pequeña y he tenido diferentes intereses. Pero tampoco hay ningún secreto. Básicamente tengo poco ocio, tengo la suerte de que muchas de las cosas a las que me dedico son cosas que me gustan, por tanto a veces están a caballo entre el ocio y el trabajo y bueno, con eso y también cierta ansiedad basal que tengo yo, que tiene una parte mala, pero luego tiene una parte buena, que es que me permite estar en marcha haciendo muchas cosas. Ya vemos. Bueno, en tu libro, el que hablábamos, El diablo vino a mí, hablas mucho del mito
del sexo, drogas y rock and roll, ¿no? Pero cómo este funciona de manera distinta para hombres y mujeres. Por empezar por la primera parte de esto, ¿no? De cómo afecta a las mujeres el tema del sexo, con la sexualización que se ha hecho de ellas continuamente en el rock, pero a la vez juzgadas, ¿no? Claro, sí, yo cuando me planteé escribir el libro y me planteé como todas las temáticas, me di cuenta de que tenía sentido empezar por analizar estas tres variables, ¿no? El sexo, las drogas y el rock and roll entendiéndolo como la parte musical, ¿no? La parte de tocar. Y me parecía que tenía sentido porque, bueno, sexo, drogas y rock and roll es esta frase mítica, este trinomio sobre el que se ha erigido toda la épica del rock and roll. Y yo quería preguntarme, porque ya como yo, bueno, desde los 15 años estoy en bandas de rock, yo ya me había dado cuenta de que esta promesa de sexo, drogas y rock and roll, que viene a significar que el rock era un espacio salvaje, rebelde, libre, yo ya me había dado cuenta de que esas promesas iban dirigidas a los hombres y que cuando eras una mujer y intentabas apropiarte de ese espacio de rebeldía, de libertad, de diversión, pues no funcionaba igual. Y yo eso me di cuenta muy pronto porque una de mis primeras bandas fue la primera con la que llegué a grabar algo y a adquirir cierta relevancia muy pequeña en la escena local y nacional, que fue Sweet Little Sister. Éramos una banda que, bueno, tuvimos cambios de formación, pero siempre fuimos mayoritariamente femenina. Nosotras tocábamos hard rock, un estilo de música pues que veníamos muy influidas por Skid Row, por los Kiss, por Motley Crue, por las Vixen, toda la escena así más hard rock, heavy metal. Y nosotras simplemente por imitación queríamos utilizar los mismos códigos que utilizaban nuestros ídolos. Pues ser muy macarras, vestirnos muy mamarrachas, pues todo esto simplemente porque nos parecía divertido. Y muy pronto nos dimos cuenta de que recibíamos un montón de insultos, nos llamaban zorras, están ahí porque están buenas, lo que quieren estas es aprovecharse de su físico para llamar la atención, si no estuvieran buenas nadie les daría conciertos. Esto fue bastante salvaje. O sea, a mí me pilló todo esto desde una ingenuidad. Yo no esperaba recibir esto y además éramos muy jóvenes, hablamos de principios de los 2000, no teníamos la formación feminista que tenemos ahora porque tampoco estaba a disposición del gran público como está ahora gracias a Internet, ¿no? Ni tampoco la cuarta ola feminista había eclosionado en aquel momento. Entonces fue realmente traumático. Yo lo pasé muy mal porque yo simplemente quería pasármelo bien, igual que hacían mis compañeros de escena local y igual que hacían mis ídolos, ¿no? Entonces, el tema del sexo tiene que ver con eso, con que las mujeres en el rock and roll y en el heavy metal podemos adoptar una actitud sexual siempre y cuando seamos los objetos de decoración, pues en las portadas de los discos, bailando en los videoclips. Pero ¿qué pasa cuando queremos apropiarnos de esa sexualidad escénica, igual que hace Mick Jagger, Iggy Pop, los Motley Crue, Sebastian Bach de Skid Row, bueno, yo qué sé, Jim Morrison, podría no terminar con esta lista, porque es evidente que la sexualidad como recurso escénico es algo muy poderoso en el rock and roll. Si la usábamos nosotras, se nos volvía en nuestra contra porque parecía que cuestionaba nuestra autenticidad. Que esto es algo que también sobrevolaba todo el rato, ¿no? Como, ¿y estas quiénes son? Madre mía, ya verás, no van a durar nada. Seguro que no, en el fondo no tienen ni puta idea de rock and roll. Conocerán 3 grupos y ya está. ¿Entiendes? Como que el hecho de ser mujeres jóvenes en ese momento y pues como que todo el rato cuestionaba nuestra autenticidad y nuestro compromiso con el rock and roll. Cuando cualquier hombre que se monta un grupo, nadie le pide el carnet, ¿no? de heavy. Nosotras parecía que teníamos que ganarnos ese carnet de heavies o de rockeras y todo tenía que ver con esta cuestión del sexo, pero es que llegó un punto en el que nosotras ni siquiera es que tuviéramos una performance especialmente sexy, ni vistiéramos especialmente sexy, simplemente por ser mujeres y ocupar un espacio que tradicionalmente han ocupado los hombres, bueno, pues ya se nos como presuponía como esa utilización espuria, ¿no? De nuestro cuerpo y de nuestra sexualidad y estos rumores de seguro que tocan ahí porque se han acostado con no sé quién, cuando la realidad es que el rock español es tan cutre que ni siquiera nadie te va a ofrecer una proposición indecente porque ¿qué te van a ofrecer? Telonear a Obús, quiero decirte, es que ni siquiera es que nosotras lo rechazáramos, es que a mí nunca nadie me lo ha propuesto porque no hay nada que valga la pena en el rock español. Me refiero que, entonces, yo esto lo viví de una manera de verdad muy traumática porque llegó un punto en el que no sabía qué hacer en el escenario, no sabía cómo me tenía que vestir, qué actitudes porque también, si no nos comportábamos como rockeras, éramos poperas, pero si nos pasábamos de rockeras, entonces éramos unas posers. Fue algo que me llamó mucho la atención porque yo venía al rock and roll atraída por la libertad. Y la libertad al final también es espontaneidad. Y en realidad
nuestra espontaneidad fue completamente coartada desde el principio, en el sentido de tuvimos que pensar muy bien y hacer muchos equilibrios con esto de, vale, tenemos que ser lo bastante atractivas, porque claro, si no eres atractiva nadie te va a hacer caso, pero no pasarnos de atractivas porque entonces somos unas zorras, y ser lo bastante rockeras, pero si nos pasamos de rockeras entonces quizás somos demasiado sexys, ¿entiendes? Era un juego realmente complicado. Menuda chapa os acabo de soltar, pero es que... No, para nada. Da para Lo has mucho el explicado tema. muy bien. No, y además continuando, en el libro, por ejemplo, citas a Kollontai para hablar de cómo al hombre se le permite separar la parte sexual del resto de sus acciones y a las mujeres no, que esto se ve muy claramente aquí en el rock, ¿no? Vamos. Claro, sí, bueno, en realidad creo que esto sucede en la vida en general y en la música y en el rock en particular, que es como que en el caso de los hombres, si un músico es percibido como atractivo, perfecto, pero no influye sobre la percepción de su música. Pero cuando una mujer es atractiva o se le percibe como atractiva o como que está utilizando su sexualidad y demás, parece que esto corrompe su calidad musical. Seguro que no toca, seguro que le componen los temas, en realidad es mala música, o sea, como que son dos cosas que no se pueden separar, y esto lo explica Alexandra Kollontai, que muchísimo antes de que existiera el rock and roll esto ya sucedía. Quiero decir, no es algo que tenga que ver con el rock, es algo que tiene que ver con el patriarcado y que obviamente también se cuela en el rock and roll, que es algo que yo ingenuamente, pues con 15 años, ya te digo, yo esperaba que el rock fuera un espacio seguro, donde todo el mundo iba a ser libre y todo el mundo iba a ser mucho más abierto de mente, y sorpresa, la verdad es que no. No, porque por ejemplo otro de los temas que hablas en el libro es que aunque el rock ha adoptado estética también del mundo gay, ¿no? Sobre todo a través de Rob Halford, el cantante de los Judas, hay una notable ausencia también de referentes homosexuales visibles en el rock, ¿no? Que contrasta a lo mejor con otros géneros donde sí hay un poco más de visibilidad, ¿no? ¿A qué atribuyes esta contradicción que tiene el rock? La verdad es que es un tema que me interesa mucho, no lo he estudiado demasiado a fondo, pero lo que está claro es que el rock es una expresión de la heteromasculinidad, no sé, como más arquetípica, pero adoptando una estética que en realidad es bastante, lo que podríamos llamar bastante queer o bastante femenina, empezando por esta estética que introduce Rob Halford, que es la estética de los clubes gays, ¿no? El cuero, las cadenas, las tachuelas, que se convierte como en la imagen arquetípica del rock, el cuero y las cadenas. Luego también en toda la ola angelina, ¿no? del hard rock de los 80, Twisted Sister, los primeros discos de Motley Crue, la época de Kiss, no es sin maquillaje, sin el maquillaje blanco y negro, sino con el maquillaje normal. No sé, todos estos grupos que utilizan mucho lo que se llama hair metal, ¿no? El cardado, el maquillaje, el vestirse como mujeres, pero en realidad están performando una súper masculinidad. Entonces, al final, es una expresión muy heterosexual, pese a que, evidentemente, está Rob Halford, está Freddie Mercury, no sé, siempre hay alguien que se cuela, pero son excepciones, para nada es la norma. Y más allá de estos mundialmente conocidos, yo en mi vida como música, en la carretera, he tocado con cientos de grupos y jamás he conocido a un músico de rock o de heavy metal que sea abiertamente gay. Y es algo que me llama la atención, porque tanto si es porque es una escena tan homófoba que no los deja entrar, como si es una escena tan homófoba que no les permite expresar libremente su sexualidad, pues creo que hay un problema. Sí que pienso que afortunadamente a día de hoy estas cosas están empezando a cambiar, y creo que obviamente, aunque sea a la fuerza, la escena del rock se va a tener que abrir, pero también es una escena en la que el feminismo ha llegado muy tarde, ha sido un tema muy tabú. O sea, hablar de feminismo en el heavy metal o en el rock sin que te linchen es algo muy reciente. Muy reciente, te hablo de 4 años. Claro, por mi experiencia empecé a hablar muy pronto de estos temas porque lo viví en mis carnes y porque también pues yo vengo de las ciencias sociales y siempre tengo como esta visión de analizar las cosas en estos términos, ¿no? Entonces, tanto yo como mis compañeras venimos hablando del machismo en la escena, pues te diría que desde hace 15 años. Y hemos sufrido muchísima violencia. No física, afortunadamente, pero muchísima violencia en redes sociales, muchísimos insultos por simplemente decir, hey, tenemos que hablar de esto. En otras escenas, en otros estilos musicales, se está hablando de feminismo. Y aquí tenemos un problema, no hay demasiadas mujeres, será por algo. No hay demasiados gays, será por algo.
está pasando algo aquí. Y es algo relativamente reciente el poder hablar de estos temas. También, pues, bueno, hace poco salió del armario el cantante de Greta Van Fleet, van pasando cosas. Pero sí que creo que vamos, en ese sentido, con bastante retraso con respecto a otras escenas como quizá, no sé, se me ocurre en el punk, el hardcore, donde sí que, por lo menos en la teoría, porque luego la práctica es otra cosa, pero por lo menos en la teoría estos temas hace mucho tiempo que se están tratando. Ya, sí, como decías, casi no hay referentes gays, ¿no? Hay muy pocos referentes de lesbianas también, y también hay una parte muy, muy interesante en el libro en la que hablas de, bueno, de la parte del rock también vinculado a los cis y cuentas todas las experiencias trans que has ido recogiendo, ¿no? Que es una parte también interesante, ¿no? Sí, para mí era muy interesante incluir a personas trans por dos motivos. El primero era que cuando yo escribí el libro, que fue aproximadamente entre 2020 y 2022, creo, era un momento en el que el feminismo estaba muy, muy tensionado con la cuestión trans y había esta división que yo jamás entendí y yo tenía la necesidad de posicionarme como una persona trans, o sea, como una feminista transinclusiva, porque para mí toda esta deriva transexcluyente no tiene ningún sentido. Entonces era también mi manera de, pues por supuesto que voy a recoger los testimonios de personas trans y concretamente también de mujeres trans porque me interesa como mujeres. Pero luego también sucede que como antropóloga las personas trans, o sea, eran un objeto de estudio perfecto para este tema, porque yo contacté, aparecen tanto hombres como mujeres trans y personas no binarias que habían realizado su transición con su carrera musical ya empezada. Entonces yo tenía a personas que habían estado en la misma escena musical tocando exactamente igual, porque obviamente es la misma persona, siendo leídas como hombres y siendo leídas como mujeres. Por tanto, para mí eran un sujeto de estudio increíble. Porque a mí muchas veces, cuando yo denuncio, me ha pasado esto por machismo, muchas veces me han dicho, eso no te pasa porque eres mujer, eso te ha pasado porque no sé quién es idiota, o te ha pasado, ¿sabes? Como... Y, claro, cuando tú hablas con, por ejemplo, París Lágrima, que es una batería, que es una mujer trans, ella ha tocado la batería siendo leída como un hombre y siendo leída como una mujer. Y ella misma te puede decir que su experiencia no tiene nada que ver. Con lo cual, aquí ya no hay posibilidad de que alguien me diga, no es por el género. No, por supuesto que es por el género porque es la única variable que ha cambiado. Entonces me parecía una manera de aportar al tema unas voces que me parecen valiosísimas, porque lo han vivido estando en los dos géneros, ¿no? Entonces, obviamente, si el único factor que cambia es el género, las diferencias que tú notas las podemos atribuir a esa variable. Totalmente. Y bueno, siguiendo con el mito, el consumo de drogas es otra de estas partes de la mitología del rock, pero también hablas de cómo se percibe de manera muy diferente según el género, ¿no? ¿Por qué crees que a los hombres se les permite ser autodestructivos y a las mujeres se les castiga por ello, ¿no? Claro, yo quería analizar cómo funcionaba el estigma del consumo de drogas sobre las mujeres, porque yo ya tenía la sensación de que no funcionaba igual. Entonces, claro, cuando tú te pones a ver todas las leyendas que hay sobre el consumo de drogas en los hombres, leyendas que romantizan el consumo, que lo ensalzan, que lo pintan como algo divertido, no sé, yo me he leído todas las biografías de Motley Crue, Slash, Lemmy y tal, y el consumo de drogas es algo que se banaliza por completo, se problematiza muy poco, se ensalza y se ve como pues estas cosillas, ¿no?, de las rockstars que hacen locuras y tal. En cambio, justo también cuando yo estaba escribiendo el libro, hacía un par de años que había pasado aquella polémica porque Amaya Montero de La Oreja de Van Gogh subió borracha a dar un concierto, ¿no? Y claro, lejos de pretender como porque es que hace poco alguien me acusó como de que yo con este tema estaba promoviendo que las mujeres nos drogáramos igual que los hombres. Yo es como, no, o sea, no va de eso para nada. Va de analizar el estigma. Si los hombres son libres para drogarse, para hacer canciones sobre ello, para contarlo en sus biografías, como, ¡buah, mira qué malote soy, ¿no? Qué divertido. Y que eso forme parte de su leyenda. Se me ocurre también el caso de Keith Richards, ¿no? Toda esta leyenda que le acompaña sobre que se ha drogado un montón y cómo mola que está vivo y no sé qué. Y en las mujeres pues no funciona igual. Entonces yo analicé también cómo hablan las mujeres y las mujeres se sienten libres para hablar del consumo de drogas y para romantizarlo igual que hacen los hombres y también cómo afecta el consumo en sus carreras. Y, sorpresa, pues no funciona igual. Y tiene que ver, pues una vez más, con que ciertas conductas que en los hombres son como sinónimo de libertad, en el caso de las mujeres son sinónimo de eres una mala mujer, y esto lo que en ellos crea una leyenda de diversión, en ellas crea pues este tropo de la mala mujer que se hunde por el consumo de drogas. Y eso también está presente incluso en letras de canciones de hombres que ellos pueden hablar de su propio autoconsumo
bajo ese mito de soy un canalla, soy un bohemio, pero ellos mismos hablan, pues Dolores se llamaba Lola, yo qué sé, se me ocurren un montón de ejemplos. Me di cuenta de que hasta los propios tíos que ellos hablaban del consumo de drogas como algo guay, en cambio contaban historias de mujeres que su vida se va a la mierda porque se drogan o porque beben. Y es como, Dios mío, qué hipocresía, ¿no? O sea, tú te puedes drogar y eres lo máximo, pero si lo hace una mujer, está arruinando su vida. Entonces, mi análisis tiene que ver con el estigma, no con decir, chicas, vamos a drogarnos igual que los Motley Crue, porque no va de eso. Ya. O en el libro nombras, ¿no? Ponerte como las grecas o beber como Maciel, claro, exacto, ¿no? Sí, porque incluso hasta en la cultura popular, los referentes alcohólicos que utilizamos para, pues por eso, ¿no? Para decir que alguien ha bebido mucho, eran mujeres músicas, las grecas y Maciel. Cuando nadie dice, me voy a poner como Melendi o me voy a poner como los Beatles. Ya. Y me llama la atención, porque lo han hecho ellos mucho más que ellas, pero en ellas, pues se han quedado ahí como epítome del consumo. No sé, es curioso. Justo hablando de este sesgo, se ve no solo en los músicos o la gente que está en el grupo, sino incluso en nosotras como consumidoras y nosotros como consumidores, porque por ejemplo en las áreas cercanas al escenario pues siempre están dominadas por hombres participando en pogos, ¿no? En claro. Vamos, sobre todo en el rock, a lo mejor si vas a un concierto de música clásica no, pero como estamos hablando de rock. Entonces, ¿crees que debería actuarse sobre esto? Porque es verdad que para mí, por ejemplo, es un momento súper incómodo, porque los pogos son algo divertido cuando estás rodeada de mujeres, pero en el momento en el que ves a un montón de hombres abalanzándose para matarse básicamente, tú te apartas y al final te están negando ese espacio que antes era tuyo. Claro, esa es la parte que se me quedó fuera del libro, que era la parte de analizar el público. Simplemente fue por una cuestión de que es mi primer libro y me recomendaron pues que no fuera el Silmarillion, ¿sabes? Porque yo podría haber escrito, pues ya te digo, 8 tomos. Entonces se me quedó fuera la cuestión de las mujeres como público, porque evidentemente hay un montón de cosas también de factores que están operando ahí para que tampoco como público nos sintamos igual de libres ni sintamos que ese espacio nos pertenece. En ese sentido, es muy interesante la aportación que hicieron Bikini Kill, ¿no? Con ese Girls to the Front de Kathleen Hanna y con la reivindicación del espacio de las primeras filas para las mujeres. Pero claro, si eso solo sucede en los conciertos de Bikini Kill o en los conciertos de mujeres, porque sí que las mujeres tenemos esa conciencia, pues claro, es complicado de deshacer, porque la mayoría de conciertos, como dices, las primeras filas son un espacio pues copado por tíos y los pogos pues también. Entonces, pues yo qué sé, supongo que es es la misma estructura la que opera para las músicas y por supuesto para las técnicas, en general para cualquier mujer que esté en el mundo de la música, ya sea delante del escenario, arriba o detrás. Entonces, sí, es básicamente lo mismo, claro. Y hablamos ahora como de ese escenario que está el público, pero tú has analizado un montón de lugares como la carretera, el propio escenario, el local de ensayo, el camerino, desde una perspectiva de género. ¿Qué es lo que has visto en estos sitios? Pues bueno, yo tenía la intuición, porque sé que las hegemonías sociales y culturales también operan en los espacios físicos. Entonces yo quería utilizar la antropología del espacio, que es una rama que a mí me apasiona de la antropología, y quería analizar cómo el género estaba también, el género y sus jerarquías, es decir, cómo el patriarcado y el machismo también se estaban colando en los espacios físicos. Porque, bueno, yo ya te digo que siempre he tenido mis intuiciones y mis sensaciones más o menos abstractas de ¿por qué no me siento cómoda aquí? ¿Por qué si este es mi camerino, ha venido un señor, me ha mirado y me ha dicho: las novias, por favor, salid, cuando yo soy la música? ¿Por qué se presupone que soy la novia? ¿Por qué, pese a estar en mi camerino, se interpreta que puedo ser cualquier cosa excepto música? Porque me han preguntado desde si soy la camarera, si soy gogó, si soy la novia de... Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tengo que justificar que este espacio es mío cuando los hombres no tienen que justificar que el espacio es suyo? ¿Por qué en los locales de ensayo no termino de sentirme cómoda? ¿Sabes? Yo tenía como todas esas preguntas. Y al analizar los espacios, pues bueno, llegué, creo que es mi parte preferida del libro, creo que es la más interesante, desde la antropología por lo menos, porque creo que es una lectura que yo no había visto antes, yo no había visto esta cuestión, ¿no? De rollo, es que los locales de ensayo, los camerinos, los escenarios, la carretera, las furgonetas, no son espacios neutros, son espacios donde todo el rato se te está haciendo sentir que no es tu lugar, que estás allí como invitada, que estás de paso, que ese lugar no te pertenece. Y claro, eso
tiene una consecuencia muy, muy grave, que es que esos espacios están echando a las mujeres. Y entonces, ¿por qué hay menos mujeres? Pues por un montón de razones, pero una de ellas es esta. Es porque no nos sentimos cómodas en los espacios de la música. Y si tú no te sientes cómoda en los espacios de la música, es muchísimo más fácil que acabes abandonando la idea de tener un grupo, o a los 4 ensayos o al tercer concierto digas, mira, me lo dejo porque para sufrir no quiero estar aquí. Y he hablado con muchas mujeres que se lo han dejado porque les provoca ansiedad. Nadie quiere meterse en un grupo para tener ataques de ansiedad. Tú te quieres meter en un grupo para pasártelo bien. Entonces, ese pasártelo bien va a costar. Vas a tener que pelearlo con mucha más fuerza y con muchísimas más ganas. Y una de esas peleas que vas a tener es que vas a tener que conquistar espacios que a priori deberían ser tuyos, pero cuando llegas te das cuenta de que los tienes que pelear. Y al final es estar siempre en guerra, como dicen Mafalda, ¿no? Y entonces llega a ser bastante agotador todo esto. Entonces, para mí era muy importante la cuestión de los espacios, porque no había visto a nadie hablar del tema y creo que es bastante interesante. Conectando además con este tema, por esto de no sentir que esos espacios son tuyos, también señalas el machismo en el día a día, que tiene que ver más con técnicos de sonidos, otros músicos, pues lo que has dicho, que tienden a explicar a las mujeres aspectos sobre sus propios instrumentos, que asumen que no eres tú la que va a subirse al escenario, sino que eres la que acompaña. ¿Crees que esto es mayor que en otros ámbitos de la sociedad, este mansplaining, digamos? No, yo creo que no creo que sea algo, ya te digo, ni específico de los técnicos ni específico del rock. Creo que es, pues bueno, lo que pasa en general en la sociedad. Lo que sucede es que además hay algunas particularidades que, bueno, yo en mi libro todas estas cosas las explico, las vinculo con estudios que hay, y uno de ellos, o sea, una de los factores que operan aquí es el uso de tecnología. El uso de tecnología, como lo explico, ya te digo, en el libro, hay estudios, ¿no?, que refrendan esas afirmaciones. El uso de tecnología se percibe como algo masculino. Entonces, ver a una mujer con un amplificador o manejando una pedalera o un looper o algo así, es como que se presupone que de entrada no vas a tener ni puta idea. Con lo cual hay un paternalismo muchas veces, ¿no?, en que te quieran explicar cómo funciona tu propio ampli, o que intuyan que el sonido que sale de tu ampli no es por una decisión tuya, es azar, ¿no? Pues bueno, como se han quedado los potenciómetros, suena. Entonces, ellos intentan explicarte que a lo mejor habría un sonido que molaría más, y es como, no, perdona, este sonido es mío, es deliberado y ya está, es así como quiero sonar, y por supuesto que sé hacerlo. Y bueno, también luego sucede que esto también deriva en que haya menos instrumentistas por un montón de factores, entre ellos menos referentes, y por tanto también cuando una mujer, por ejemplo, en el caso, utilizo un ejemplo de una amiga mía, que es Olaya Alcázar, que ya es una crack utilizando los loopers. Ella es pianista y cantante, compositora, y utiliza mucho los loopers. Y entonces una marca, creo que era Roland, la escogió como representante, como endorser, para pues promocionar los loopers. Entonces ella pues hacía vídeos explicando cómo se utilizaban, y muchísima gente cuestionó el hecho de que la habían elegido a ella porque era una mujer, porque no la veían como capaz, cuando si tú ves un vídeo de ella usando los loopers, es que flipas de lo que hace, porque lo que hace es increíble. O sea, es como, ¿cómo se os ocurre? Seguramente un señor que no ha grabado 2 tomas a tempo en su puta vida, ¿cómo te atreves a cuestionar la elección de Olaya, que es una tía con una pericia técnica pasmosa para usar los loopers? ¿Cómo te atreves a cuestionarlo? Y tiene que ver con ese creer que ese no es nuestro lugar, que las mujeres no podemos estar dando lecciones de tecnología, ¿sabes? Son los hombres los que dan las lecciones de uso de tecnología. Ese es un tema que es, de verdad, es horroroso, es agotador, y estoy muy harta de todo esto. De los mansplaining. Claro, es que yo, por ejemplo, hubo un momento que me acuerdo que yo siempre he cogido el micro de una manera un poco particular. Bueno, yo cuando canto muy bestia, pues obviamente el sonido forma parte del instrumento, es decir, tiene mucho que ver el micrófono y cómo lo utilizas, ¿no? Entonces yo cogía el micrófono como tapando una parte un poco, simplemente porque me gustaba el efecto que creaba de oscurecer todavía más mi voz. Entonces me acuerdo un día que vino un técnico a decirme, no, es que coges mal el micro. Digo, ¿perdón? O sea, yo coger el micro como me salga del coño, ¿sabes? Si otra cosa es que yo lo tapara completamente y el micro acoplara, y eso hiciera imposible tu labor como técnico. Pero si suena más oscuro es porque me da la gana sonar así. Esto no es casualidad,
no tienes que explicarme cómo funciona el puto micrófono que utilizo diariamente, ¿sabes? Entonces es un tema, sí, claro que además que al final te crea unas inseguridades. Yo he sido principalmente cantante, pero en los momentos en los que he sido bajista o guitarrista, para mí las pruebas de sonido llegaban a ser, o sea, auténticas situaciones de ansiedad total por ese tema. Y ya te digo, no creo que no tiene que ver con que los técnicos sean especialmente machistas, ni muchísimo menos. Los técnicos son iguales que el resto del mundo, pero sí que es verdad que hasta hace poco era difícil ver técnicas. Entonces tiene que ver con que es un gremio bastante masculinizado, a día de hoy cada vez menos, pero tiene que ver con eso. Quiero decir que no es un ataque a los técnicos ni tiene que ver con su condición de técnicos, tiene que ver con su condición de hombres. Claro, que es algo estructural. Es más, empatizo mucho con esto que estás diciendo porque yo trabajo en el mundo de la programación y esto se lo tengo que explicar constantemente cuando vamos a hablar a los colegios o institutos para que más mujeres se aficionen por la tecnología y por el mundo de la ciencia, que las primeras programadoras eran mujeres y que en su momento en realidad estaba mal visto que un hombre se dedicase a ello porque se veía como trabajo de monitos, digamos, que podría hacer cualquiera, y ahora todo lo contrario. Entonces, explicarles este concepto de que todo tiene que ver con roles de género y no con lo que pasa en la vida real y tus capacidades biológicas, les explota un poco la cabeza en los institutos. Así que vamos, con esto empatizo muchísimo. Entiendo todo el mansplaining que te viene por ese lado. Claro, suerte con eso. Y bueno, yo creo que nos falta también una patita por ver en este punto del rock y la música, que es el tema de la cuestión de clase, ¿no? Que al final el acceso a la música, a los instrumentos o a la propia formación musical no es igual para todo el mundo. Y que bueno, frente a géneros modernos como el rap o la llamada música urbana parece que tienen un acceso más sencillo, pero no sé si esto es así y si crees que en el rock sigue siendo un espacio que cuesta llegar, que es más para gente de clase adinerada, digamos. Bueno, sí, en parte sí. O sea, yo sí que creo que lógicamente es mucho más accesible rapear que cantar en un grupo de rock. Lógicamente, cuando tú rapeas, lo puedes empezar a hacer sin nada, sin ningún, lo puedes hacer tú solo, ¿no? O simplemente hoy en día puedes hacer muchos tipos de música con un ordenador, que es algo que casi todo el mundo tiene a su alcance. El rock sí que tiene esa barrera de que los instrumentos son caros. Yo cuando empecé a cantar, por ejemplo, no tenía un equipo de voces. Yo tardé muchos años en tener un equipo de voces y yo me hacía pues como apaños para enchufarme el micro al equipo musical que había en mi casa, cogía los altavoces, mi padre, que es electricista, me hizo un cable especial para que lo pudiera sacar por la mini cadena que teníamos en casa. Entonces, claro que hay una cuestión de clase. Ahora bien, también es verdad que hay instrumentos que son muy accesibles, instrumentos de pésima calidad que te compras pues cuando empiezas, que te venden la típica guitarra, que te dan una guitarra, un amplificador pequeñito, un cable y una púa por 120 euros, ¿no? Entonces, sí que creo que todos empezamos así. Bueno, todos no. Hay gente yo flipo, que sus padres le compran una Les Paul con 15 años. No es mi caso, ¿sabes? Ya te lo puedo asegurar. Ni el de mis compañeras. Mayoritariamente hemos ido accediendo a instrumentos de más calidad, que son muy caros, pues con el pasar del tiempo y con mucho esfuerzo. Y tocando mucho. Y, por ejemplo, las grabaciones, que ahora también se ha simplificado mucho con el acceso a la tecnología más casera y a la producción y tal. En casa, pero bueno, cuando nosotros empezamos había que ir a un estudio y grabar un disco en un estudio, bueno, pues es que eran 10.000 euros. Entonces, bueno, nosotras el segundo disco de Sweet Little Sister, de hecho hicimos un crowdfunding, pero cuando no existía esto del crowdfunding, no había plataformas ni existía esta palabra. Nosotras simplemente decíamos, ¿tú me vas a comprar el disco? Sí, pues dame el dinero antes, que si no, no lo podemos grabar. Y bueno, es que hay cosas que no te puedo contar que hicimos para conseguir la pasta del disco, pero fue una auténtica odisea. Tuvimos que hacer un montón de conciertos, tocamos en un montón de festivales moteros, que era algo que detestábamos porque es un público que, bueno, ni les gusta el rock ni nada, simplemente nos contrataban pues porque son moteros y tienen que tener un concierto y como éramos tías, pues mira, 2 por 1. Pero bueno, les sacábamos la pasta a los moteros y entre eso, en la venta anticipada y tal, pudimos grabar el segundo disco que una vez separado el grupo lo continuamos pagando. O sea, estuvimos pagando ese disco hasta un año después de habernos separado. Quiero decir, por supuesto que hay una cuestión de clase. En cambio hay gente que tiene pasta y bueno, pues se van a grabar a los mejores estudios con el dinero de sus padres. Pues bueno, yo pienso que en realidad también, en mi caso por lo menos,
el que no haya sido fácil y el haber tenido que trabajar muy duro para conseguir tener mi equipo y demás, para mí también eso forma parte del rock and roll. O sea, para mí si eres un pijo que te han comprado tus padres una Les Paul, no es muy rock and roll, Ya, la verdad. No pega mucho, ¿no? Con el rock and roll. Claro. Igual pega más con otros géneros, totalmente. Exacto. Vete a tocar con taburete, ¿sabes? Y bueno, aquí siempre intentamos acabar las entrevistas buscando un lado más positivo y te queríamos preguntar que con los avances que haya podido traer el feminismo en los últimos tiempos, ¿qué cambios positivos has observado tú en el mundo del rock? Claro, yo soy súper optimista, en realidad. O sea, yo todo lo que describo en mi libro son cosas que muchas de ellas, por supuesto, continúan pasando, pero a las que yo ya le veo el final. Yo desde que yo empecé en la música, pues principios de los 2000, ahí es que era todo mucho más complicado, no había feminismo, no teníamos esta conciencia, había muy pocas mujeres, a día de hoy hay un montón de mujeres en todos los instrumentos, mujeres productoras, mujeres técnicas, mujeres backliners, mujeres que tienen salas, programadoras, es decir, estamos ya en todas partes, es imparable y además yo a día de hoy lo veo como que es el momento de las historias y de las canciones de las mujeres, porque ya todas las canciones de señor bohemio apoyado en la barra del bar que su novia la ha dejado, ya las hemos escuchado todas, no tienen el más mínimo interés, o sea, ya hemos escuchado todas estas estribillos de señores canallas y creo que no hay nada más rock and roll hoy en día que ser una mujer. ¿Sabes? O sea, ser un hombre cis hetero, bueno, pues ya os hemos escuchado a todos, ¿sabes? Me parece que es algo súper poco rock and roll y creo que es un súper buen momento para las mujeres. Yo, ya te digo, yo lo veo en mi ciudad, lo veo en los conciertos, lo veo en las jams, como cada vez estamos tomando más los espacios y lo que falte por tomar, estamos en ello. Y es imparable. Lo que pasa es que desmontar estructuras como el patriarcado, pues bueno, lleva su tiempo y es bastante complicado porque además se reinventan constantemente, o sea, todo esto obviamente ofrece una resistencia y de repente derribamos esta barrera y nos encontramos con esta otra, pero yo creo que es imparable, yo soy súper positiva y auguro un... Lo que pasa es que, claro, también hay una parte que digo, vale, sí, esto es imparable, pero por otra parte también el rock and roll tampoco está en su mejor momento, entonces también tengo esa sensación como de, mierda, ahora que sí va... A ver si ahora que lo íbamos a lograr, de repente se muere el rock and roll, ¿no? Hostia, qué putada. Entonces es como lo que me da miedo. Pero si conseguimos que el rock and roll no muera, y yo afortunadamente creo que eso no va a pasar porque el rock and roll se le ha matado un montón de veces y siempre resurge, yo creo que el futuro está bastante claro que va a ser mucho más feminista, más igualitario y va a estar lleno de mujeres rockeras gritando y haciendo muchísimo ruido. Sí, totalmente. No creo que el rock and roll desaparezca, vamos, es lo último que se me pasaría por la cabeza. Así que nos quedamos con tu mensaje de que no hay nada más disruptivo que una mujer ocupando espacios que antes no podía, y no hay nada más disruptivo que el rock and roll, así que nos quedamos con ese mensaje. Si queríamos que el rock and roll fuera rebeldía y fuera su versión, pues ya está. Pues hay que ser una mujer ocupando espacios porque ser un señor haciendo solos de guitarra, es que eso ya, quiero decirte, eso no asusta a nadie, eso le gusta a todos los padres del mundo. Bastante mala señal, si lo que queremos es rebeldía y su versión. Pues muchísimas gracias por haber compartido tu tiempo con nosotras. Muchas gracias. Un placer. Eres marxista. Pero todavía no lo sabes. Pues para el Eres Marxista de hoy, obviamente teníamos que traer algo relacionado con la música y sobre todo del papel de las mujeres en la música. Tampoco hay muchas ficciones del papel de las mujeres en la música. Se nos ocurrieron 3 o 4, pero poca cosa más. La verdad es que costó un poco porque hubo un par de ideas. Además, a mí se me ocurrió casi famosos que ni siquiera es la mujer la que es la artista, sino que es groupie, o sea, en realidad la parte oscura por antonomasia de las mujeres en el rock un poco, pero bueno, sí que tuvisteis la gran idea de hablar de una serie inglesa que está en filming, o al menos estaba en filming en su momento, que yo sepa, que se llama We Are Lady Parts. Bueno, es de hace poquito, así que alerta de spoiler, vamos a meterlo. Vale. ¡Alerta de spoiler! Alerta de spoiler. Sobre todo, la segunda temporada tiene poquito tiempo. Sí. Así que si queréis ver la serie, es muy, muy, muy cortita, la podéis ver. Yo me la he visto en un día, en verdad, porque son 6 capítulos cada temporada de 20 minutos, se ven en un momento, es como, me decía, esto es como ver 2 películas largas. Somos Lady Parts. Esperemos que os guste esta canción. La serie en sí sigue a un grupo de mujeres que viven en Londres y tienen un grupo de punk
Pero aquí la gracia es, bueno, ya en el imaginario colectivo creo que si te imaginas un grupo de punk, te imaginas a los típicos hombres blancos, además como con su pelo así de punta gigantesca. Muy anarquistas ellos. Sí, con sus chaquetas de cuero. Así que ya por el hecho de ser mujeres rompen un poco esto. Pero además son mujeres de cultura musulmana y entonces pues muchas de ellas van con el pañuelo, otras van... Bueno, cada una tiene su estética, pero... Te intentan mostrar como los diferentes roles dentro del mundo musulmán, entiendo. Sí, eso es. Lo que les une, porque es una parte que sale, yo creo que en el primero o segundo capítulo, que por ejemplo antes de los conciertos como que rezan, ¿no? O sea, quiero decir que su cultura es una parte totalmente transversal a toda su música y es en lo que se basan todas sus canciones. He notado cierto toque jocoso en lo de muy anarquista ellos. Bueno, cada uno quien se ofende es porque Pregunto, quiere. Yo nada, yo soy neutro. ¿Qué has querido decir con lo de muy anarquista? Porque o seáis anarquista o no seáis. O sea, ¿qué decir? Eso es verdad. ¿Qué has querido decir con lo de muy anarquista ellos, Carlos? Que está muy vinculado a la música punk, me refería. Porque yo nunca me meto con vosotros, seres despreciables comunistas. Con todos los cantautores. Yo diría que sí te metes con nosotros. Jamás. Ah, vale, perdón. Bueno, esta guerra es muy antigua y no sé si tiene mucho sentido. Perfecto. Que no vuelva a ocurrir esto, ¿eh? Vale, vale. ¡Libertad, carajo! Pues justo, bueno, ellas no dicen si son anarquistas o no, pero es verdad que hay en un episodio, como me lo he visto hace poquito, me acuerdo, en la que es como la líder del grupo dice que es comunista, o sea que descuadra un poco la imagen, ¿viste? Por todos los lados. Bueno, y contando un poco de qué va la serie, ahora que ya hemos presentado el concepto en sí, la serie sigue a Mina, que es una joven británica pakistaní, que lo que quiere en la vida es básicamente casarse y tener una familia. Es como su objetivo principal en la vida, porque ella se está sacando un doctorado, o sea, toda su vida está resuelta, realmente. Sí. Lo que pasa que para ella lo más importante es conseguir un marido, tener una familia. Es la más tradicional de todas, ¿no? Y es curioso porque, bueno, es que en esta serie nadie cumple los estereotipos que te esperas de una persona de cultura árabe, porque si no te imaginarías que es su familia la está obligando a casarse con tal, le está haciendo tener citas, y todo lo contrario, es como que... Ella es la única que se autoimpone es ella todo el rato. Claro, sí, que eso me parece muy curioso, porque se ve como la importancia de no solo tu entorno familiar, sino también tu entorno de grupo de amigas, porque todo lo que ella piensa en cuanto a la tradicionalidad o que ella necesita casarse con un hombre y tener familia es por su grupo de amigas, porque sí que se junta con un grupo de mujeres que es muy tradicional y tiene como este objetivo en la vida. Su mejor amiga es la que cumple como más los estereotipos estos de que tienes que reservarte hasta el matrimonio, por ejemplo, o que tienes que encontrar a un marido, pero de todos modos tampoco en ningún caso cumplen los estereotipos clásicos, porque todas tienen trabajo, todas son mujeres que realmente tienen personalidades muy fuertes, o sea, incluso su mejor amiga, que sería la más tradicional, tiene una personalidad muy fuerte, siempre dice lo que piensa delante de su pareja, delante de todo el mundo, o sea, que todas rompen con los roles. Todo el rato, sí. Hemos presentado a Mina y parece que no tiene nada que ver con un grupo de punk, entonces como entra dentro de toda esta corriente o de todo este contexto de la serie, pues que a Mina realmente, aparte de amar el concepto de familia y querer tener un marido, lo que más ama es a su guitarra y a unos cuantos cantantes que yo no conocía ninguno. Bueno, cantantes, guitarristas, y yo diciendo, Dios, es que soy nula para la música, qué desastre. Pero les tiene ahí en sus cuadros y claro, eso está fatal visto por su mejor amiga, por ejemplo, que le guste la guitarra. Bueno, entonces, la manera en la que llega al grupo de música es que ella quiere conseguir una cita con un chico que va a su universidad y precisamente ese chico está repartiendo panfletos para ver si alguien quiere ser guitarrista en el grupo de punk de su hermana. Y entonces es cuando vemos al resto de integrantes de la banda, y en el grupo tenemos por un lado a Zaira, que es la líder de la banda y trabaja en una carnicería halal. Luego tenemos a Isa, que es taxista a tiempo parcial, digamos, y punk a tiempo completo. Y luego Bisma, que es una ilustradora independiente, que básicamente es decir que es una freelancer explotada que cobra con likes, porque lo único que hace es intentar vender en el mercado sus ilustraciones y sus cómics, pero no llega mucho. Y también tenemos a la que sería la manager, que es Taz, que bueno, lo que hace pues es básicamente hacer un poco de nexo de unión, yo creo, de la banda, y intentar conseguir que su música llegue muy lejos,
porque con los pocos medios que tienen. Y claro, aquí es donde un poco empieza a entrar el análisis marxista de esta serie, que es la mítica pregunta de si la gente trabajadora puede dedicarse o no al arte sin estar al borde de la ruina. Porque claro, el capitalismo siempre nos quiere productivos pero no creativos. Entonces tienes que elegir entre pagar el alquiler o comprarte una guitarra nueva o básicamente tener tiempo para crear. O, por ejemplo, claro, que aquí no sale tanto, pero el haber estudiado la música, ¿no? Normalmente suele tener un precio, el poder formarte. Efectivamente, sí. Y bueno, Amina es el único caso de estabilidad económica, porque ella sí que está haciendo el doctorado en la universidad, pero por lo que hemos hablado antes, es la que tiene más miedo a seguir su pasión al final. Porque, claro, ya aquí no entra solo la cuestión de clase, sino que entran otras cuestiones relacionadas con roles de género, con el patriarcado y todas las cosas que ya hemos dicho en estas 2 temporadas que llevamos hablando aquí. Sí, el síndrome de la impostora también, que habla nuestra entrevistada en su libro, también sale un poco aquí, ¿no? Habla bastante. Sí, totalmente. Entonces, bueno, sí que llega un momento en el que el grupo Lady Parts empieza a ganar un poco de atención, que sería más bien al final de la primera temporada, y recibir una oferta de una productora musical que quiere firmar con ellas. Y aquí es cuando empieza el problema, porque claro, ya como que empiezan a querer meter que se suavice un poco su imagen, que sus canciones sean más comercializables, que la música no sea tan estridente. Hacer anuncios. Sí, que las quieren un poco como para el cupo, ¿no? Que tienen que tener un cupo de gente racializada y entonces ellas lo cubren, pero... Mujeres y racializadas. Pero no quieren, obviamente, que expresen todo lo que ellas querrían hacer. Que bueno, esto lo hemos visto toda la vida. Es más, en movimientos musicales y culturales, por ejemplo, en el punk feminista de los 90, con Riot Girl o demás, pues fue absorbido y convertido en camisetas con frases como Girl Power, que al final acabas viendo incluso en H&M. O sea, que pasar de ser, intentar ser algo que vaya contra el sistema a que el sistema te absorbe totalmente. Y bueno, lo mismo pasó con el hip hop, ¿no? Que empezó un poco como protesta, justo en el programa anterior hablábamos de este tema, y ahora, eso. Tenemos a Kanye West, y que estaba yo mezclando ahí nombres y diciendo, este señor, ¿cómo se llamaba? Sí, y que al final pues el sistema lo absorbe y acaba vendiendo todo. Entonces, bueno, uno de los momentos, por ejemplo, más interesantes de la serie es cuando se dan cuenta de que el mensaje que ellas llevan puede ser diluido, pero por otro lado es su única forma de dedicarse a ello. O sea que tienen que elegir entre seguir adelante con este disco haciéndolo un poco menos, o sea, un poco más comerciable, digamos, y vendiendo su mensaje, o no llegar nunca a nadie. Entonces, claro, están con el problema constante. O sea, se juntan las dos cosas, porque por un lado está el sobrevivir, que se ve pues como tienen que tocar en bodas para poder, o sea, para la cuestión material, porque si no, no tienen dinero para grabar discos ni para nada, y luego está el de tener que vender el mensaje, ¿no? Sí, efectivamente, porque al principio es verdad que en la segunda temporada, es que en la segunda temporada yo creo que se ve mucho mejor la parte materialista, ¿no? y la parte de la cuestión de clase relacionada con el arte, porque ellas intentan salir adelante y Taz, la que es un manager, intenta conseguir dinero de todos los lados, pero es que no, te falta la base, como dices tú, te faltan los contactos. O sea, es que da igual que tú de repente tengas una canción de la leche, incluso que sepas tocar la guitarra súper bien, pero ¿dónde están todos los contactos que tiene la gente de las grandes productoras que a ti te faltan? Entonces, al final, por eso deciden un poco ir con la productora esta, ¿no? Porque ven que no avanzan de ninguna manera por el camino difícil, entre comillas, y les lleva a tomar una decisión que es una mala decisión. Que bueno, luego al final, obviamente, el final de la segunda temporada es punk, y entonces como que parece que dan una patada a todo y vuelven con la manager que tenían al principio con su amiga, pero por el camino pues han perdido mucho mensaje y pues bueno. La serie es como que a veces daba un poco de frustración. Tipo, José, al principio a todo el mundo le gustaban estas canciones y se está vendiendo por esto, porque les haces quitar justo la canción, digamos, que más vendía en redes sociales. No tenía mucho sentido. Ya. Y luego también hay una parte relacionada con los medios de comunicación que se ve en la primera temporada, que es la de intentar vender al grupo de música con una imagen que le cuadre a la gente.
yo creo, ¿no? Sí. Entonces, eso, hay una escritora que además justo empieza a salir con una de las integrantes del grupo, era un poco policía infiltrada, la verdad. A mí me recordó el episodio de policías infiltrados que hicimos, porque se aprovechaba de la situación solo para sacar el artículo. Sí. Y entonces se ve eso, que en el artículo ella escribe pues con lo que la gente va a comprar el artículo, con la imagen que tú puedes tener de una persona que es de cultura árabe y musulmana, y vendes que, aunque vaya en contra de todo ello, pues unas líneas que todo el mundo tiene en la cabeza, ¿no? Pues si vas en contra de esto es porque no tienes que llevar pañuelo, no puedes llevar pañuelo, o si vas en contra de esto es porque ya estás en contra de todo lo que tiene que ver con la religión musulmana. Y tienes que haber roto con tu familia y... Sí. Eso es, sí. Entonces, bueno, desde aquí recomendamos mucho la serie porque rompe muchos estereotipos y muchos roles de género. Y en el episodio que hemos hecho hoy yo creo que es justo de lo que más hemos hablado, así que os animamos a todas a verlo y a encontrar muchos más productos que hablen de esto, porque nosotros hemos encontrado 3. Así que si nos dejáis en comentarios series o películas o libros que hablen de esto, os lo agradecemos. Totalmente. Si yo creo que son tontos. Con su permiso no voy a responder a esa pregunta porque tampoco se trata de generar aquí un mal ambiente. O comunismo o libertad. Todos y todas somos woke. Decir todas es woke. La emergencia climática es woke. La igualdad entre hombres y mujeres es woke. Ser gay, trans y lesbiana es woke. Europa es woke, la ONU es woke, los sindicatos son woke, pagar impuestos es woke, un hospital es woke, criticar a Franco es woke, ser franquista no. Vacunarse es woke, una bici es woke, una plaza con sombra es woke. Y no saludar como un nazi es woke. Cuidado, es otro ecologista. Un ecologista, sí. O comunismo o libertad. ¿Qué pasa, compañero? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy bien. Esto parece Podemos, ¿eh? ¿Por qué? Cada vez hay menos gente aquí, ¿eh? La verdad que sí. O sea, aquí hay más eco cada vez, ¿eh? Pero tenemos más votantes. Buah. Es que precisamente... Hay que ver las encuestas, las últimas. Hoy que nadie me va a romper los chistes, ¿sabes? Sí, es verdad. Es que justo... A ver, ¿qué nos vas a contar? Bueno, ya sabes que yo vengo aquí a traer las claves para acabar con la socialdemocracia, pero para esta labor yo me tengo que sincerar. Vale. Es que estoy atravesando una grave crisis. Es decir, como el mundo en general. O sea, una gravísima crisis. Cada vez tenemos más gente que nos escucha. Vale. Por tanto, también cada vez tenemos más gente a la que le gustamos. Entiendo que si no lo escucharían. Y o igual lo hacen por tortura. Efectivamente. Y es decir que me han felicitado personalmente por ello, ¿eh? Varias personas, ¿eh? Pero ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro. Vale. Varias, ¿eh? ¿Te paran por la calle? Bueno, a veces sí, me piden la hora, ¿eh? Aunque ya nadie pide la hora por la calle, todo el mundo lleva móvil ya. A mí me la han pedido hace poco, ¿eh? Pero ¿quién? No mientas, Ana, ¿eh? Yo ya si me piden la hora pienso que me quieren quitar el móvil. Una señora mayor, ¿quién te lo va a pedir? Alguien que no lleva móvil. Haber aprovechado para robarla tú, ¿sabes? A esa señora mayor. Bueno, cada vez hay más gente a la que le gustamos, pero también he de decir que cada vez hay más personas a las que yo no les gusto. Que te tienen ojeriza, aparte de tu madre. Que también me lo han hecho saber personalmente. ¿Sabes? Vale. Entonces, vamos a ver. Primero, decir que el 98,99999% de... ¿Cómo se llama cuando esto...? Periodo. 98,9 periodo de las cosas que yo digo aquí son chistes. Sí. La gente se lo toma en serio. Mentira directamente. Vale. O me importa 3 mierdas. O sea, lo digo, ¿eh? Vale. Lo afirmo. Punto. Está bien que de vez en cuando lo tengas que recordar. Eso es. Menos, por supuesto, lo de que viva el Cristo de Medinaceli de los faroles de tal. Vale. Viva España y por supuesto, a mí Pedro Sánchez no me lo toca ni Dios. Vale. Qué muy guapo. Todo lo demás... todo lo demás es... chiste, ¿eh? Hombre, a veces cuentas alguna anecdotilla que es verdad. Venía hacia aquí y me he encontrado... Eso a veces es verdad. A veces, ¿eh? A veces, no siempre. Y puede ser
que un poquillo distorsionado esté, ¿eh? Bueno, pero eso es el humor. Un poquillo. Eso es el humor. Un poquillo. Y solo a veces, ¿eh? Ahí yo diría 50-50. 50 es verdad, 50 no. Vale. 50 es distorsión, 50 es real. Bueno. Es como los espejos estos que te acercas y están como metidos para adentro, que te hacen o muy alto, muy débil, o muy gordo, muy gordo. Sí. Es así un poco, ¿eh? Sí. Vale. Estamos explicando el humor para quien no lo sepa. Pues funciona con exageración, con... Efectivamente. Por otro lado, y esto sí que me hace ponerme serio, ¿eh? Ya son varias las personas que también me han dicho que o me parezco o imito a un famoso humorista murciano. Vale. Eso también me ha llegado a mí. Sí. ¿Saben los máquinas? Eso también ¿Qué me ha pasa? llegado. ¿F de pum pum? Pues... Sí, eso nos ha llegado desde el principio. Algo que no querría nunca es que tú y esa persona os juntaseis en el mismo espacio-tiempo. A ver, también te digo, hay mucha gente que también me ha dicho que este famoso humorista le recuerda a mí, ¿eh? Claro. Es que tú eras así de antes. Es que te iba a dar un dato. Yo conozco a Lías desde que tenemos 13 años. O sea, tu humor no ha cambiado. No. Entonces, por este lado, estamos empatados. O sea, quiere decir, si nos encontramos este señor que es, como él diría, muy máquina, un pantera titán beluga, cabeza de misil, si nos encontramos en el mismo espacio, ¿sí? Lo mismo explota o algo, ¿eh? O lo mismo los que estáis... la misma persona, una en Madrid y claro, otra en Murcia. Imagínate, puede ser que o nos fusionemos en uno, ¿vale? O que todo el que está a nuestro alrededor se tenga que ir. ¿Sabes? Yo te aseguro que me iba a ir de ahí. No, podría ser tremendamente divertido. Además, sería como un eco, ¿no? La misma tontería por duplicado. Bueno, así que... También pasaría que os caeríais muy bien o os odiaríais, ¿no? Como los imanes, o se unen o se repelen. Buah, iba a decir una barbaridad. O explotan, iba a decir. Iba a decir una barbaridad. Esto, humor, ¿vale? También. Esto es humor también, ¿vale? Humor, vale. Madre mía, es que me viene así, bueno. Así que, bueno, no sé yo ya qué hacer con mi carrera artística, ¿eh? Ya, Estoy por apague y vámonos, switch off and go out. Porque a ti la SER no te ha llamado, porque igual para sustituciones de verano de Maldonado necesitan a alguien. Totalmente, le puedes hacer de doble. Igual te pagan bien, piénsalo. ¿Ser o estar? Y con este chiste nos vamos a ir. A ver, yo traigo más cosas. Dentro del bajón, hoy va a ser... Sí, que le pagamos por 10 minutos al pobre. Hoy tiene que ser sección bajonera. Vale. Bajonera, la verdad. Yo he estado varias veces en el mismo espacio-tiempo, ¿eh? Con el bueno de Maldonado, ¿eh? Vale. El bueno de Maltorres, ¿eh? El bueno de Miguel. Muy bien, me parece bien. El bueno de Miguelico. Yo lo he visto desde abajo del teatro. Miguelico le llama su abuela, creo. Me parece muy bien. No sé ya si de alguna le llaman de alguna manera más. A mí me llaman Elías. ¿Sí? ¿Y tu abuela? Mi abuela... No te llama. Mi abuela ya por Ouija. Comunica. Cada vez que me llama, ¿sabes? Que hay abajo ni cobertura. No, que hay abajo. Está ¿Tú crees en Dios? Volátil. ¿Tú crees en No, está volátil. Vale. Con el Cristo de Medina Celia. ¿Cuál barbacoilla? Bueno, dicho esto, pido disculpas a todo el mundo, a quien le gusto, a quien no le gusto, a quien cree que imito, a quien cree que no imito. Pido disculpas, ¿eh? Cada uno que lo disfrute como lo crea. Efectivamente. Yo lo voy a dejar ya. ¿La comedia? Sí. Claro, entre que no gusto, no hago gracia e imito a otros, ya voy a ser una persona aburrida. Pero no te dejes influenciar por tus haters. Desde ya, estoy aburrido. Ya vas a ir aburrido por la vida. Ya, ahora mismo ya estoy aburrido. ¿De nosotros? En general. Voy a ser una persona aburrida. ¿Podemos hacer algo para animarte? Os animaréis vosotros, en todo caso. Es que hoy nos falta Miguel, que es el que hace los chistes de Elías cuando no puede. No voy a hacer más gracias. Vale. Voy a ser una persona rollo. Es que sabes que nosotros te pagamos para que vengas aquí a hacer la gracia. Pues lo siento. Voy a hacer un incumplimiento de contrato.
Pues tendremos que traer a otra persona para que haga el humor. Por cierto, una cosa. Esto de que me pagáis... Si lo dices tú. O sea, vamos a ver. Es otra mentira. O sea, en teoría me pagáis, pero yo estoy esperando que me paguéis. O sea, vale. ¿sabes? Bueno, es al revés. Tenemos deudas con él normalmente. Bueno, os subvenciono yo todo. Bueno, tengo que daros la enhorabuena, ¿eh? A ver. Hoy no está Miguel, pero Miguel, a ti también. Miguel, Ana, Carlos. Por el programa, Porque, de momento, abogados cristianos no os han denunciado todavía. Vale. Por las tremendas faltas de respeto que habéis tenido en general con el cristianismo, el catolicismo y Dios. Pero porque no nos han escuchado. Y España también. Y España también. Luego se lo mandamos en un mensaje directo, no pasa nada. Bueno. Un cortecito, como hacemos una selección. Pero esto lo de Viva España, el Cristo de Medina Celi, no sé qué. Efectivamente. ¿Cuánto llevo, Carlos? Pues 10 minutos. 10 minutos. ¿Te gusta? No os lo vais a creer. Pero hay una noticia. Hay una noticia, efectivamente. El aeropuerto de Logroño a Goncillo contará con 3 vuelos charter en los próximos meses. Esto es del 8 de enero. 8 de enero, ¿eh? Vale. El aeropuerto de Logroño a Goncillo contará con 3 vuelos charter en los próximos meses que conectarán la capital riojana con Marruecos, República Checa y Turquía. Vale. Porque hay mucho... Aleatorio, ¿no? O sea, no Londres, Nueva York y... No. A ver, ¿alguna vez has estado en Logroño? ¿Payaso? Sí, alguna. Pocas veces. Porque la gente va por la calle y además de que va pidiendo champiñones en todos los bares, sí, va pidiendo, a ver, por favor, ¿cuándo puedo ir a Estambul? Allí la gente de lo que habla. No habla de otra cosa. De vino también habla mucho la gente en Logroño, ¿eh? De vino, de champiñones. Sí, y además saben muchas cosas. De este vino no sé qué. Tiene un buque. Y de Estambul habla la gente de Logroño. Tú vas por la calle allí y tal, no sé qué. Hay mucho kebab. ¿Cuándo vamos? Hay kebab 24 horas en Logroño, ¿eh? Por cierto. Ojo, ¿eh? Me está dando un tufo racista. ¿Esto por dónde está llevando? No, tú estás hablando de Turquía. Vale. A ver, ¿los kebabs son de Turquía o no? Sí. A ver, ahora bueno, no hagamos... Los griegos discutirían. Ahora vamos a la apropiación cultural y ahora diréis que es de los paquis. Eso sí que es racistilla. Vale. Decir que son los paquis. Bueno, noticia de esta semana. A ver, actualidad. Odisea en el aeropuerto de Logroño. El viaje desde Estambul aterriza en Madrid y llega a La Rioja en autobús. O sea, esa era la famosa conexión. Bueno, 6 horas después. Al menos llega. 6 horas después. La famosa conexión Estambul-Logroño es venirte a Madrid y cogerte un autobús. El 8 de enero nos anuncian que va a haber conexión a Estambul y no te lo pierdas. Ayer, 1 de abril, Odisea en el aeropuerto de Logroño, el avión que venía desde Estambul tiene que aterrizar en Madrid porque un pájaro se había metido en el avión y entonces, por lo visto, el avión no lo podían arreglar en Logroño, entonces podía aterrizar en Logroño pero no podía despegar, entonces tuvo que aterrizar en Madrid para que lo arreglasen en Madrid y la gente en autobús. Y todo por un palomo, ¿eh? Todo por un Madre mía. palomo. Toma ya. La verdad es que el mundo está fatal, pero es que aquí no acaban las desgracias. Bueno, sí, en el mundo, ¿qué quieres decir? No acaban aquí. El avión, el tren y ahora el autobús, tirados en su viaje desde Madrid. Sería un chiste si no fuera una situación para llorar. A los continuos retrasos y averías de los trenes que entran y salen de La Rioja y a las turbulencias continuas en los aviones que llegan al aeropuerto de Agoncillo, ahora se unen las del autobús. El alsa que ha salido de Avenida de América a las 17:30 con destino a Logroño ha pinchado una rueda a la hora de salir de Madrid. Es Logroño el nuevo Extremadura. Ya tú fíjate, ¿eh? O sea, conexión Logroño-Estambul. De Estambul no llegan otra vez los aviones a Logroño. Y pa' colmo, los autobuses que transportan a la gente... O sea, es que... Yo, si fuese de Logroño, me plantearía que están haciéndome un boicot para que no viaje, para que no salga de... Efectivamente, y se quejan los de Extremadura de tren. Pues que les pongan un aeropuerto, ya verán la que se va a liar. Qué bien se lo van a pasar. Tanto quejarse, hombre. Anda. Si solo tardan 12 horas en llegar. Por lo menos tenéis tren. Anda, tanto quejarse. Anda. Es que se quejan por cualquier cosa estos extremeños. Pues más duro era cuando éramos jóvenes y teníamos que ir andando o en carro tirado por mulas. Cuando era joven, tu abuelo, quieres decir. Quien sea. Porque yo sigo siendo joven, ¿eh? Lo dijo el otro día Lucien Bomío, ¿eh?
bueno, yo hace un rato te he dicho fuera de micros que me habían dicho que era un señor y yo me sentía todavía joven y te has reído de mí. Es que ha sido feísimo eso, Carlos, ¿eh? No has dicho eso, Carlos. No has dicho eso, ¿eh? No quieras decir eso porque no has dicho eso. No vamos a decir aquí en directo lo que has dicho porque ha sido de señor mayor queriendo aparentar juventud en una fiesta de gente joven. ¿Qué, por otro lado, qué pintas tú, Carlos, en una fiesta de gente joven? Pero que no era una fiesta de gente joven. Sí, lo has dicho. Que era en un bar de tribunal. Lo has dicho. ¿Y que tú qué haces en un bar de tribunal? ¿Qué haces tú en un bar de tribunal? A ver, es que está rejuveneciendo tribunal, ¿eh? Creía que yo. Tú no, Carlos, tú no. O sea, aquí el que soy el eternamente joven soy yo. Vale. ¿Soy más joven yo que Ana y Miguel? Sí. Sí, imagínate. Vale, es verdad. Pero la gente se tiene que imaginar que tenemos 20 años o algo así en realidad, pero tenemos 30. 24. Pero en comparación somos más jóvenes, sí. A ver, eso ya para siempre, para toda la vida. Eso sí. Pues nada, hasta aquí nuestro programa de hoy. Yo puedo seguir, ¿eh? Pues guárdatelo para nuestros próximos programas. No sabemos cuánto nos queda esta temporada, pero... El próximo programa puedo contar la relación que hay entre Rusia y Asia, ¿eh? Sí, pues tú ya sé que tienes cuerda para rato, pero aquí tenemos que irnos, que estamos aquí en Radio Almenara, en la 106.7. Muchas gracias por escucharnos. Os gustan los rusos a vosotros, ¿eh? Ha sido un placer y recordad que no odiáis los lunes. Filete odiáis ruso. el capitalismo. Cuando tengáis dudas en un grifo, ensaladilla rusa. La izquierda, ¡guau! La montaña rusa. Y nuestro enemigo es el poder, el que hay detrás de los gobiernos. Expropiese. El capitalismo, saben ustedes que siempre lo digo, es incompatible con la vida y por eso soy comunista. Y ahora les fastidia que vengamos aquí las gentes que hemos estado torturados y returados por la dictadura a poder hablar. Ese es lo que les puede hacer. Expropiese, señor alcalde. ¿Por qué no lleváis dispuesta contra toda villanía una hoz de rebeldía y un martillo de protesta? Expropiese. No odias los lunes.